Estar con Jaime Aristi Escuder es como estar como en la casa, como alguien fundamental para los 55 minutos con Yulisa Céspedes, y aunque suene hiperbólico, también para el país, porque cada lunes usted trae una perspectiva interesante en el aspecto económico, lo que nos espera, lo que... ¿Nunca te has leído cartas? Dicen. No. Por lo que es, por lo que te espera y por lo que va a pasar. No, yo paso de eso. Tú pasas, pero... tienes como tema la evaluación de la ejecución presupuestaria estos primeros 3 meses. Y yo te decía, Jaime, que iba a hablar como la persona que está en la esquina. ¿Quién evalúa cómo se está ejecutando el gasto? Yo no lo sé. Ustedes, los especialistas, lo saben. Yo lo que veo, como si fuera en la economía doméstica, que hay mucho dinero porque el presidente sigue iniciando obras y ofreciéndonos muchas cosas. ¿Qué dice usted de la ejecución durante estos 3 meses? Bueno, de acuerdo a lo que establece la Dirección General de Presupuesto, el presupuesto se está ejecutando relativamente bien en términos de las magnitudes. No tenemos una situación de déficit, es decir, no tenemos una situación de déficit por encima, oye bien, repito correctamente. No tenemos un déficit por encima del déficit presupuestado. Déficit tenemos, pero por encima del déficit presupuestado no estamos. ¿Por qué? Porque los gastos están, el gasto corriente relativamente igual a lo presupuestado, un poco por debajo, pero el gasto de inversión sí está muy por debajo. Específicamente te voy a dar los datos. Mira, el gasto correspondiente a gasto de capital, si yo lo anualizara, lo que se ha invertido, que es 18.977 millones de pesos a finales de marzo, si yo lo analizo, estamos hablando de que se estaría ejecutando el 54%. Es decir, que lo que se ha invertido es 54% de lo que se debió haber invertido. Es decir, casi la mitad. Y eso, o un poco más de la mitad. Y eso lo que te está diciendo es que efectivamente tú tienes lo mismo que está sucediendo, que sucedió el año pasado, que es que tú tuviste durante varios meses una situación donde estabas ejecutando un gasto por debajo, en términos de capital, muy por debajo de lo presupuestado, y al final de año fue que de repente subió. Y no sabemos en cuáles obras se ejecutaron, porque no se vincularon inmediatamente, no se tiene el dato exacto. Con relación al gasto corriente, ahí tenemos que se ha ejecutado, si lo anualizo, el 96.3%. Es decir, el gasto corriente sí está bien. Ahora, si entramos a ver lo que sería la posición debido a lo que sería la reducción del gasto de capital y la mejora de los ingresos, porque los ingresos con relación al presupuesto están 5% por encima de lo presupuestado. Si uno hace ese análisis, el déficit que debió, en términos anualizados, ser de 174.000 millones de pesos, terminaría en 72.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos menos. ¿Por qué? Porque los ingresos están por encima y los gastos están por debajo. Pero los gastos están por debajo porque no se está ejecutando el gasto de capital al ritmo que debió haberse ejecutado. Es decir, las obras están más lentas de lo que debe de ejecutarse. ¿Qué es lo negativo? Porque siempre te he escuchado con esa diferencia entre el gasto corriente y la inversión. Sí. ¿No se supone que eso implica rigor, austeridad, constreñimiento para no dispendiar el dinero público, o eso tiene otro significado, Jaime Aristi Escuder? Mira, con relación al gasto corriente, sin lugar a dudas, tú no gastar más allá de lo presupuestado, eso significa que tú te estás manejando adecuadamente. El gasto corriente, si está en un 96% de lo que debió haber sido el gasto presupuestado, eso implica que tú estás manejándolo de tal forma que no te estás desbordando y no estás gastando por encima de las posibilidades presupuestadas. Pero con relación al gasto de capital, que tú estés gastando por debajo, es un problema de ejecución. Entonces, me sorprende nuevamente que este año, al igual que el anterior, comencemos el año durante ya 3 meses muy por debajo de lo que se debió de haber ejecutado en términos de gasto de capital. Y eso puede ser un reflejo de que hay obras que, a pesar de que se anuncian, el ritmo de ejecución va muy lejos de lo que debe ser el ritmo de ejecución. Y eso es algo que limita la capacidad de crecimiento de la economía. Y lo que me sorprende es, como sucedió el año pasado, que se espere que hacia final de este año entonces dé un brinco el gasto de capital. Si pasaste todo el año gastando la mitad de lo que debiste haber invertido,
¿cómo es posible que a final de año entonces gastes, como sucedió el año pasado, casi la mitad de lo que debiste haber gastado, lo gastes en 2 meses? Porque ese dinero que no se gasta, ¿qué significa para el erario? No, son recursos que se quedan disponibles en la caja. ¿Y no hay una escuela económica que diga que eso debe hacerse? No necesariamente, a menos que tú tengas como objetivo tener un déficit por debajo de lo que tú presupuestaste. Si este año, por ejemplo, se presupuestó un déficit de 3% del Producto Interno Bruto y tú decides terminar con un déficit que sea de 1.5%, es decir, la mitad, porque de esa manera tú le quitas presión a la economía, le quitas presión a la demanda de bienes y en consecuencia reduce la tasa de inflación. Entonces ya eso es otro objetivo que tú pones sobre la mesa. Es decir, de lo que yo presupuesté de déficit, vamos a reducir el déficit para que de esa forma tú puedas tener menor presión sobre los precios y menor presión sobre el tipo de cambio. Y entonces ahí sí tú restringes el ritmo de ejecución de la inversión pública. Ese sería el objetivo, pero no es ese, porque ahora mismo tú sabes que con el 3% tuviste el financiamiento ya preparado para apoyar y ejecutar ese gasto. En consecuencia, no es necesario como tener un gasto por debajo de lo presupuestado. Por eso, vuelvo y te señalo, me sorprende que este año de nuevo volvamos a tener un gasto de capital muy por debajo de lo que se había presupuestado inicialmente. ¿Quién le advierte eso al presidente de la República? ¿Cuál de los ministros tiene la misión de decir... El director de presupuesto. Oh. El director de presupuesto. No Hacienda. Acuérdate que Hacienda es el jefe del director de presupuesto, pero el que levanta la información rápidamente de todas las entidades es presupuesto. Y es el que le dice al presidente, mire, presidente, inversión pública no la están ejecutando tan rápido como deberían ejecutarla. Y fíjate una cosa, dentro de la inversión pública, lo que más se está ejecutando, entonces, tú tienes, por ejemplo, algunos tipos de transferencias que se han estado realizando, que implican un aumento de los recursos de capital, transferencias del gobierno, pero obviamente que la parte de construcción está limitándose excesivamente. Y eso me da la impresión que es un problema de ejecución. Es decir, quizá la ley 340 todavía tienen problemas para poder ejecutarla adecuadamente. Y eso le limita la capacidad de inversión al Te preguntaba a pesar de tener los recursos. Si no había una escuela de administración que privilegiara esa diferencia entre gasto corriente e inversión, porque esa información es pública, de modo que si es pública, ellos no están encubriendo esa información, sino que están conforme con la misma. Sí, o sea, es un reflejo de que es una desviación con relación al presupuesto. Es una desviación con relación al presupuesto. Tal como van las cosas, hay una subejecución de la inversión pública. Ese es el mensaje. Jaime, hubo un tiempo que existía una famosa cuenta que era una especie de caja chica para el presidente, que eso le permitía, eso se eliminó. Sí, hace mucho tiempo. 1401, creo. Exacto, famosísima. Eso era como el artículo 55 de la Constitución. Cada día vemos que el presidente inicia una obra, inaugura, incluso con un ritmo admirable, que lo llevó este fin de semana a decir algo inusual, parece más de candidato que del presidente de todos, porque él dijo a la oposición que me sigue el ritmo, porque la verdad que es un acelerado ritmo. Esas inversiones y esas promesas, incluso hoy que le ofreció a los caficultores, al sector café, condonarle una deuda, pagarle lo que le debe. ¿De dónde sale ese dinero, Jaime Aristi Escudero? Del presupuesto. Porque si es una deuda, por ejemplo, vamos a suponer con el Banco Agrícola, si es una deuda, el Banco Agrícola no simplemente puede perdonar esa deuda y tener un impacto negativo sobre su posición patrimonial. Eso sería terrible para el banco. Eso significa que es el Estado que tiene que transferirle al banco los recursos para que se le pueda perdonar la deuda a los agricultores. Aunque no esté prevista en el presupuesto. No, yo espero que esté prevista, si no habría que aprobar en la modificación presupuestaria que generalmente se aprueba ya a mediados de ejecución de año, tú apruebas una modificación de presupuesto, que es el presupuesto complementario. Y ahí entonces con esa aprobación tú colocas todos esos elementos que dice, bueno, yo estos recursos que iba a utilizar para transferírselo a aquel sector, ahora lo voy a utilizar para pagar esta deuda.
y entonces con eso se te aprueba también por parte del Congreso ese movimiento presupuestario. Jaime, la evaluación de la ejecución presupuestaria durante los primeros 3 meses del año te permite intuir cómo serán los próximos 3 meses. ¿Hay una especie de compensación o puede ocurrir lo que decías antes? Bueno, cuando me faltan 3 meses para terminar el año, lo que no gasté lo voy a gastar. ¿O cómo se hace eso? Mira, a mí me sorprendió la forma en que ejecutaron el año pasado la inversión pública, porque llegamos hasta prácticamente septiembre, octubre, muy por debajo del nivel que debió haberse ejecutado, y de repente en noviembre, diciembre se ejecutó la mitad de toda la inversión pública en 2 meses. Ni siquiera el doctor Balaguer había hecho eso antes. Y tú sabes quién era el doctor Balaguer. Y era con la piscina. No, y la ejecución de la capacidad de ejecutar inversión pública era impresionante. Pues entonces yo podría... Quizá Nicolás de Obando en algún momento tuvo esa capacidad. El constructor. Exactamente. Sí. Aquí los grandes 3 constructores, bueno, el Nicolás de Obando, el general Trujillo y Joaquín Balaguer. Los 3 grandes constructores. Pero se presume desde afuera, tú piensas que esta administración pretende ser una administración constructora realmente. Claro. Por eso me sorprenden esos datos. Me sorprende mucho que esté por debajo la ejecución presupuestaria de lo que debía estarse ejecutando a esta fecha. Jaime, no entiendo... Con un objetivo muy claro que tiene el gobierno de mejorar lo que es la infraestructura. Estos proyectos que está anunciando son proyectos caros que implican la disposición de recursos. Y estos datos yo los tengo al 1 de abril, o sea, es lo más reciente publicado por la parte de la Dirección General de Presupuesto. No entiendo esa especie de compensación de lo que no gasté. Es como la promesa de Año Nuevo, que yo prometo no fumar, no comer demasiado, hacer ejercicio, y cuando ya me doy cuenta que no lo he hecho y quiero hacerlo rápido. ¿Cómo se puede compensar lo que no he hecho durante 9 meses en 3 meses? Eso no me descontextualiza todo. Sí, ¿no? Incluso, o descompensa más bien. Incluso esa fue una de las variables que tomó en cuenta el Banco Central para acelerar en el proceso del cálculo del Producto Interno Bruto del año pasado, acelerar todavía más ese crecimiento. Porque señalaba el Banco Central que hubo un aumento de la demanda producto de esa aceleración de la inversión pública a final de año. Entonces, cuando hacen los estimados, vio una aceleración del nivel de demanda de parte del sector público. ¿Y qué significan todas las obras que cada día ocupan los primeros espacios de la prensa dominicana? ¿Qué significa la ampliación del metro, el monorriel en Santiago, acueductos, ampliación de la autopista Duarte? Lo estoy diciendo así. Sí. En el Santo Domingo Este, toda una remodelación del espacio, en el Malecón, en Puerto Plata. Se han anunciado, pero de acuerdo a esto no se han ejecutado mucho. Lo que uno debe esperar es que los meses que vienen se debe acelerar la ejecución pública. Sí, se debe acelerar. Entonces hay anuncio, pero no ejecución. Por lo visto, no. Por lo visto, no. ¿Y cómo se siente eso entonces en la economía? No, que se están preparando. Me imagino que el sector privado está preparándose para ejecutar. Algo se le debe de haber desembolsado, pero no significativo cuando uno ve los números. Y lo que uno esperaría es que se acelere hacia la segunda parte de este año. O sea, que la economía ahí puede tener un aporte positivo por parte del sector público en materia de crecimiento. Porque por el lado del sector privado va a tener un impacto negativo por la desaceleración que va a provocar el aumento de la tasa de interés. ¿Compensa el sector privado la inercia del sector público? Mira, regularmente es así. El 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado, siempre. Y el año pasado, hasta noviembre, llegó a explicar casi el 90%. Del crecimiento, pero con la expansión de la inversión pública de los últimos 2 meses, pues ahí se volvió otra vez como al 85%. Yo creo que este año va a suceder que en algún momento se acelere la inversión pública y entonces el sector privado puede retraerse un poquito. Durante los días más difíciles de la economía nuestra, entre turismo y remesas, tratábamos de compensar lo que ocurría. Me sorprendió una información que dice que las remesas están disminuyendo. Sí,
¿Eso tendría un impacto que se sentiría en la República Dominicana o es natural que eso ocurra por la situación de Estados Unidos? Mira, es natural que se desacelere por el hecho de que los Estados Unidos ya desmontaron su programa de ayudas sociales y muchos dominicanos recibían esa cantidad por encima de lo normal de los recursos y se los estaban mandando a sus familiares, una mayor cantidad. Pero lo que sí se ha notado es lo siguiente, que aun cuando se ha desacelerado con relación al primer trimestre del año pasado, 2021, con relación al año 2019, se ha incrementado, se ha mantenido mucho más alta. Y eso lo que significa es que tú quedaste como con un nivel mayor que la tendencia normal de remesas que tú tenías. Si tú tenías, qué sé yo, 7.000 millones de dólares, ahora te puedes quedar finalmente con 8.000, 9.000 millones de dólares que puede terminar este año. Y eso lo que te dice a ti es que la economía dominicana va a estar ahora con ese mayor nivel de remesas, recibiendo una mayor cantidad de recursos que va a traducirse en un aumento de la demanda, un aumento del crecimiento de la economía. Eso es muy positivo, la parte de las remesas. Una contingencia como los subsidios, debido a prever lo que puede ocurrir con la guerra, altera el presupuesto. Sí, claro que sí. ¿Implica un presupuesto suplementario o cómo lo altera? Sí. Mira, transferencia corriente de empresas públicas no financieras, por ejemplo, se está transfiriendo un 136% de lo que se debió haber transferido. O sea, tú debiste haber transferido 100%. Tienes un 36% por encima de eso. ¿Y eso no se considera gasto de inversión? No, eso son transferencias corrientes. Eso implica que hay déficit en algunas entidades y se le está transfiriendo recursos. Hay recursos que se están transfiriendo por el hecho de que el gobierno ha tenido un aumento de las recaudaciones. Por ejemplo, aduanas ha tenido un aumento de las recaudaciones y ese aumento lo están utilizando para, por ejemplo, subsidiar los combustibles que se consumen en la República Dominicana. Entonces, eso te ayuda a mantener el déficit controlado, pero hay un rebalanceo del presupuesto. Ahora mismo, ¿qué aumenta los ingresos a las arcas públicas? El aumento de la base imponible producto de los aumentos de precios a nivel internacional, aumentan los recursos de aduanas, porque acuérdate que la base imponible, si suben los precios internacionales de todos los productos, cuando viene el bien importado acá, eso implica que la base sube. Cuando te aplican el arancel sobre esa base y te aplican el ITEVIS sobre esa base en aduanas, aumentan las recaudaciones. Aunque la producción esté estancada, aunque no tengamos autosuficiencia, es aduana. Sí, aduana. Hay partidas que pueden ser también de la Dirección General de Impuestos Internos, pero aduanas es algo significativo. Con relación a ese tema de lo que son los ingresos, para que tengan una idea, está creciendo 5%, casi 6% por encima de lo que se había presupuestado, los ingresos corrientes, que es principalmente impuestos, en lo que va de año. Tenemos que hacer una pausa, Jaime Aristi Escuder, con este análisis de la ejecución presupuestaria de los primeros 3 meses. Es complicado entender el lenguaje de ustedes, realmente. No, que va, es muy sencillo, porque ese es el mismo lenguaje de una ama de casa. Por eso empecé... Ingresos, gastos, déficit. Pero también uno ahorra y al final puede hacer algunos gastos que no estaban planificados al principio de año. Exactamente. Lo único que el gobierno generalmente tiene déficit. En vez de tener un ahorro, tiene un déficit. Y para eso tiene que estarse endeudando continuamente hasta que llegue un momento en que le dicen, no, llegó el momento en que tú tienes que tener un superávit para comenzar a desmontar ese déficit. Entonces la pausa no solo va a ser con usted, sino esta pausa santa para que el lunes de resurrección tengamos como muy buenas noticias, yo espero, ¿no? Sí, pero siempre hay que traer buenas noticias, porque hay que ser optimistas, siempre. Definitivamente. La pausa.